Bueno, hermanos, buenas noches a los que no he saludado. Vamos a seguir con este libro, con este Evangelio, el Evangelio según San Juan. Hoy tenemos que terminar con los últimos versículos del capítulo 13. San Juan 13, desde el versículo 31 al 38 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Entonces, cuando hubo salido, se refiere a Judas, ¿no? Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, podríamos decir que hay dos partes en esta porción, ¿no? La parte donde el Señor habla de que Él es glorificado, que Dios el Padre es glorificado, y también de que va a estar muy poquito con ellos, pero no van a poder ir donde Él va ahora. Y después, podríamos decir, un versículo clave, el 34, donde habla del mandamiento nuevo que les da, de que se amen unos a otros. Y luego son 3 versículos nada más sobre la negación de Pedro, que anuncia al Señor, mejor dicho. Y los otros evangelios, por ejemplo Lucas, pero los 3 evangelios restantes hablan con mayor extensión acerca de este aviso o este anuncio que le da el Señor a Pedro respecto a que lo va a negar 3 veces, como dice acá, cuando cante el gallo. En otro evangelio dice después que el gallo cante 2 veces. Cuando empezamos a leer, dice: entonces cuando hubo salido. El que había salido era, lo vimos el otro día, el miércoles pasado, era el que iba a traicionar al Señor, ¿no? Y bueno, en ese intervalo podríamos decir que ya se había celebrado la Cena del Señor con la presencia de Judas. Por lo menos leyendo el Evangelio según San Lucas, vemos que después que el Señor instituye la cena, ahí habla del que lo va a traicionar y que estaba con él a la mesa. Algunos hermanos dicen: no, Judas no puede haber estado, pero me parece que por lo que dice otro evangelio, no este, Judas también estuvo. Pero el hecho es que él ya no estaba, y parece como que el Señor ahora derrama su corazón delante de los que quedaron, y habla, después que salió Judas, habla acerca de la gloria del Hijo, la gloria del Padre. Y en estos 2 versículos 5 veces se menciona ser glorificado o la gloria, ¿no? Dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. En algunas versiones dice: fue glorificado el Hijo del Hombre, o fue glorificado el Hijo del Hombre, refiriéndose, según interpretan muchos, a todo lo que el Señor había hecho, y aún de aquellas veces que se escuchó esa voz desde el cielo, que el Padre dice que iba a glorificarlo, ¿no? Pero uno leyendo nos parece como un juego de palabras, pero me parece que el resumen es que el Hijo del Hombre, el Señor, glorificó a Dios. Dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y a través de eso, a través de esas acciones que manifestaban la majestad del Señor, el poder del Señor, la dignidad del Señor, a través de eso el Padre, Dios, es glorificado. Como ustedes saben, en el Evangelio encontramos la vida del Señor, pero en los Evangelios lo que podemos decir, a modo general, por supuesto, que el Hijo mostró al Padre, que reveló el Padre. El que me ha visto a mí, dijo el Señor,
ha visto al Padre, porque Él se anonadó, dice la Biblia, y se hizo como uno de nosotros. Pero después el versículo 32 dice que si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Habla como en tercera persona, pero está hablando del Hijo del Hombre, habla de Él mismo. O sea, Él glorifica a Dios a través de las obras que Él hizo, de su santidad, de su dignidad, de sus milagros, etcétera, etcétera. Pero esto da como consecuencia que a su vez Dios lo glorifica a Él, al Señor. En el versículo 33 usa una palabra, hijitos. Algunas versiones usan la palabra amigos, pero me parece más cariñosa esta palabra, ¿no? Hijitos. Es la única vez que el Señor usa esta palabra para hablarle a los discípulos. Pero justamente están en un momento muy íntimo, donde Él, si seguimos después leyendo, no solo en este capítulo, en los capítulos que siguen, vamos a encontrar esa sobremesa, digamos, cuando ellos se habían reunido para comer, pero el Señor les revela una cantidad de cosas, incluso luego ora también al Padre, y ellos escuchan aquella oración llamada la oración sacerdotal, etc. Y acá el Señor ahora parece como que liberado de la presencia de aquel que lo va a traicionar. Mientras que él iba a traicionarlo, el Señor queda ahí con sus discípulos y les muestra algunas cosas y les dice hijitos, les da una expresión cariñosa, una expresión de cariño, de amor hacia esos que habían quedado con él. Y le dice, voy a estar con ustedes un poco, y va a ser muy poco el tiempo, por supuesto, porque ya pronto iba a ser crucificado, ya pronto va a ser entregado, ya pronto va a ser llevado a la cruz. Y voy a estar un poco, dice, pero como le dije a los judíos, ya a los judíos, a los fariseos particularmente, él les había dicho que ellos no podían ir donde él iba a ir. Pero aquello fue más duro porque el Señor le hablaba de una eternidad sin Cristo. Le hablaba de una separación definitiva. Pero acá le dice, no pueden venir ahora, pero se refiere ahora, porque más adelante, cuando le dice a Pedro, en el versículo 36, cuando Pedro le pregunta a dónde va, el Señor le dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Es notable que el Señor, cuando le anuncia la negación a Pedro, nos adelantamos un poco, después volvemos un poquito atrás, el Señor le dice, voy a orar para que tu fe no falte. Y también le dice que lo va a negar, pero dice, después una vez vuelto, tenía que pastorear a los hermanos. Es muy interesante porque Pedro no solamente el Señor le anuncia que lo va a negar, sino que se va a restaurar, se va a arrepentir de lo que hizo, y el Señor lo va a restaurar, y luego le va a dar una misión. Ya le está diciendo que no solamente, aunque lo niegue, él va a tener una misión que hacer. Va a ser restaurado por el Señor cuando se encuentren ahí a la orilla del mar y cuando el Señor le pregunta 3 veces en distintos tonos, digamos, si lo ama, si lo quiere, y Pedro finalmente dice, Señor, sabes todas las cosas, vos sabés que yo te amo. Y estamos atravesando acá, como le escuchábamos el otro día, lo que dice la última palabra del versículo 30, que era ya de noche, era la hora de las tinieblas. Sin embargo, él está ahí con sus discípulos, no buscando escabullirse, escaparse de lo que se venía. Él sabía lo que iba a pasar. Y entonces es como que en ese momento tan solemne, él le quiere dar estos consejos cariñosos a sus discípulos. Hijitos, hijito, dice, voy a estar con ustedes, dice, me van a buscar, pero no me van a encontrar ahora, me van a buscar. Así como fue María al sepulcro a buscar al Señor y no lo encontró allí. Me van a buscar, pero no me van a encontrar. Dice, ahora les digo lo mismo que le dije a los judíos, donde yo voy, ustedes ahora no pueden venir. Seguramente estas palabras le deben haber asombrado a los discípulos, porque no sé si llegaban a entender la profundidad de esto que les decía. Aunque Pedro luego da la impresión de que él ya suponía lo que iba a pasar, porque habla de dar la vida por el Señor. Él ya estaba pensando en que se acercaba el momento que el Señor había anunciado y que alguna vez cuando él
el Señor anunció que iba a sufrir y demás, y Pedro le dijo, Señor, que no te pase esto. Y el Señor le dijo, apartate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas veces a Pedro le pasó esto, pero detrás de sus actitudes se puede vislumbrar el amor al Señor, a pesar de que a veces metía la pata, ¿no? Y a veces la metía por todos, porque los demás también lo seguían y decían lo mismo que él decía, ¿no? Entonces, ustedes no van a poder venir, pero les voy a dar un mandamiento nuevo. Y uno acá se extraña un poco, le llama la atención, porque ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, dice que tenemos que amar al prójimo. Pero el Señor acá habla de un mandamiento nuevo. Y el mismo apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice que les da un mandamiento que ya conocían, que era viejo, pero era nuevo a su vez. ¿Qué es lo que cambió? Indudablemente la marca del Señor, porque dice, les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen unos a otros. Y uno lee estas palabras, ¿cuántas palabras son? Que os améis unos a otros. 5, creo que 5. Pero qué profundidad tiene estas palabras y qué carga que tiene para nosotros, qué obligación nos pone el Señor, amarse unos a otros. Y yo me pregunto, ¿no?, si yo siempre amo a los hermanos. Quizás algunos son más simpáticos que otros, saludan a todos, otros por ahí no. Quizás a algunos porque le tenemos más simpatía o más cercanía, o porque es una cuestión de edad, somos parecidos, tenemos los mismos gustos, qué sé yo, y entonces parece que a ese lo amamos y a otro hermano no. Pero acá dice unos a otros, a todos. Y por eso el amor no es un sentimiento simplemente, sino que es una obligación que Dios nos da. Y si hay una palabra que ha sido pervertida, cambiada, usada para cualquier cosa, es la palabra amor. Alguien tiene relaciones sexuales y dice, hizo el amor con tal persona. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede ser que se amen, pero puede ser que no. Pero acá habla del amor a los hermanos, no solamente al prójimo, como era el mandamiento, que se refería a los más próximos. Sí, se refería al pueblo de Israel. Pero acá el Señor le da otro toque, otra profundidad, lo hace nuevo, lo renueva. ¿Por qué? Porque da la medida. Dice, como yo los he amado. Ay, hermanos, si pudiéramos amarnos que sea un poquito, nosotros amar como el Señor nos amó. Perdonar como Él nos perdonó. Qué difícil se nos hace. Qué lucha tenemos para poder hacer esto. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos damos cuenta que no amamos lo suficiente como el Señor nos pide? Él les da un mandamiento nuevo, es como un consuelo que les da ante la inminente partida del Señor, la inminente crucifixión, que Él lleve a cabo esa obra maravillosa de la cruz, donde también recibirá gloria, porque Él va a vencer a la muerte y va a resucitar. Y el Señor les habla estas palabras y les da este mandamiento nuevo. Y es un mandamiento para nosotros también, que se amen unos a otros. Tenemos que hacer un ejercicio para eso. No es tan sencillo amarme a mí, porque tengo tantos errores que muchos de ustedes me los conocen y no es fácil. Pero el Señor dice, ámense unos a otros. No amen a los simpáticos, a los que parecen buenos, a los que a ustedes les conviene, no. Ahora, esto de amarse unos a otros también nos da una idea. Yo he visto muchas veces en el transcurso de la vida de creyente, ustedes también lo habrán visto, que algunos, aprovechándose de estos versículos, buscan ventaja frente a un hermano, porque el hermano los ama, porque recibe el mandamiento del Señor, y entonces sacan alguna ventaja de eso. Pero también aquel que saca ventaja, él también debería pensar que es para él el mandamiento, no es solamente para aquel que me ayuda, que me da algo que necesité, que si le pido plata me la da, etcétera, etcétera. Me amas, hermano, pero vos también tenés que amarlo y responderle. Por supuesto, devolverle lo que le pediste, ¿no? Si es plata. Por supuesto que es así. Pero es mutuo. Ahora, fíjense que el Señor, como dije, le da la medida. Le dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Siempre la vara del Señor está muy arriba. ¿Quién puede decir que ama como el Señor? Y Él sabe eso, sabe nuestra debilidad,
sabe lo que pasa en nuestro corazón. Sabe que hay hermanos los cuales amamos entrañablemente, somos amigos, y hay otros que nos pasan desapercibidos. Y eso no está bien, porque el Señor dijo que se amen todos unos a otros. Nos da este nuevo mandamiento, el que Él renueva y nos pone como regla que lo tenemos que hacer como Él nos amó. Y dice el versículo 35, ¿cuál es la consecuencia de amarse? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La gente no va a conocer que somos discípulos del Señor porque vamos con la Biblia en la mano. Bueno, ahora no tanto, porque vamos con el teléfono, con la Biblia, ¿no es cierto? Y antes veníamos con la Biblia, que era tapa negra y alrededor rojo, sin herir ninguna susceptibilidad, como Javier que levanta la mano, no tiene nada que ver con los colores del fútbol. Era así. Y incluso te decían que, bueno, ¿ves? La tapa negra significa el pecado que es negro, la parte roja significa que el Señor derramó su sangre y adentro están las páginas blancas que significa que te limpia el corazón. Hasta eso. Y entonces alguien iba con la Biblia en la mano, el himnario, no podía faltar, y a veces con saco y corbata, y alguno decía, va a la iglesia. Pero eso no garantizaba que nosotros estemos mostrando con nuestros hechos que somos discípulos del Señor. Dice, en esto van a conocer todos que sois mis discípulos, no que voy a la iglesia simplemente, porque a lo mejor sí nos ven los demás que vamos a la iglesia o estamos en una reunión familiar, supongamos de amigos, y dice, bueno, yo me tengo que ir porque tengo que ir a la reunión, y entonces todos saben que voy a la reunión. Es amarse unos a otros, eso es lo que va a mostrar que somos discípulos. Lo demás se agrega, puede ser accesorio incluso en algunos casos. Pero el Señor nos dice que para que conozcan todos que somos discípulos de Él, tenemos que amarnos unos a otros. Esto implica muchas veces orar por el hermano que está enfermo, nos acordamos de eso. Pensar en aquel que no vino, ¿qué le pasó? ¿Por qué no está? Bueno, que vayan los ancianos a verlo. A lo mejor el anciano tampoco se dio cuenta, pero vos sí. Preguntaste por él, orás por el que está enfermo, porque el que no tiene trabajo. Tratás cariñosamente a ese hermano cuando viene, tenés ese abrazo del Señor, el ósculo santo que dice la palabra, etcétera, etcétera. Muchos gestos que muestran lo que hay adentro. Cuando ese hermano tiene necesidad, estás con él, le ayudás, lo escuchás, lo acompañás, etcétera, etcétera. El Señor entonces dice, así van a conocer que son discípulos míos, si tienen amor unos con los otros. Finalmente, los últimos versículos, que ya hemos dicho algo, Simón Pedro le pregunta a dónde va, a dónde se va, Señor, que él quería saber, tenía esa curiosidad. Y el Señor, una vez más, dice, donde yo voy, Pedro, vos no podés venir, no me podés seguir ahora, pero más me seguirás después. Y me parece que esto tiene que ver con lo que pasó luego, una vez que Pedro fue restaurado por el Señor, una vez que ocurrió Pentecostés y Pedro se levanta para predicar, para llevar el Evangelio, y luego continúa siendo aquel líder que primero era un hombre impetuoso, pero todo eso el Señor lo tradujo en un liderazgo espiritual a Pedro, y luego él fue el encargado de abrir las llaves para el Evangelio en algunos lugares, etcétera, etcétera. Y finalmente, como dice la historia, él muere entregando la vida por el Señor. Y en eso siguió el Señor. En eso lo siguió. Y luego, seguramente, estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. No me podés seguir ahora, Pedro, pero me vas a seguir después. Pedro, me vas a negar, pero yo oro para que tu fe no falte. Me vas a negar. Pero una vez vuelto, es decir, una vez que te arrepientas y seas restaurado, apacienta a los hermanos. Tenés una misión para cumplir. Hermanos, así como Pedro, nosotros también muchas veces negamos al Señor. Se podría hablar mucho de esto, porque habría que leer los otros evangelios y demás, ¿no? Pero ustedes lo pueden buscar y saben de la vida y la historia de Pedro. Pedro le dijo, ¿cómo no te puedo seguir ahora? Él estaba dispuesto.
Esto muestra un amor hacia el Señor, un reconocimiento de quién era el Señor. Voy a poner mi vida por vos. Y yo estoy seguro que lo decía convencido de que así iba a ser. Luego no pudo hacerlo. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que hacerle promesas al Señor a veces nos lleva a equivocarnos, porque en el momento creemos que podemos hacer una promesa y que la vamos a cumplir. Confiamos en nuestra fuerza. Pedro confiaba en eso, él se sentía fuerte para hacerlo. Sin embargo, cuando le dijeron vos sos uno de ellos, lo negó y lo negó y lo negó. ¿Y cuántas veces nosotros le hacemos promesas al Señor? Un ejemplo de eso es muchas veces los que han ido a campamento, en los fogones. ¿Cuántas promesas se le han hecho al Señor? Se cumplieron. Algunos ni siquiera duraron una semana eso que le prometieron, porque es así. Y todos hemos hecho eso alguna vez. Señor, te voy a seguir, Señor, pero tenemos que medir las consecuencias. Dice la Biblia que mejor no prometer antes que prometer y después no cumplirlo. Entonces a Pedro le pasó eso, guiado por ese amor al Señor, por ese deseo de estar con Él, por ese deseo de guardar al Señor, de cuidarlo, como que Él podría hacer algo para eso, para evitar lo que le iba a pasar. Yo te voy a seguir, si tengo que dar mi vida, la voy a dar. Y el Señor le dice, pero tu vida vas a poner por mí. Te digo que me vas a negar antes que el gallo cante. Esa misma noche Pedro va a negar al Señor. Y cuando el Señor lo mira, luego que lo ha negado, dice la Biblia que lloró amargamente. Fue capaz de arrepentirse y llorar por lo que había hecho, por haber negado al Señor. Y ahí demostró más valentía que cuando prometió dar la vida, porque arrepentirse muchas veces es mucho más duro que algún gesto que nosotros podamos hacer para demostrarle algo al Señor. Arrepentirse también es de valientes. Es de valientes. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos guíe, que estos pensamientos breves nos ayuden, y me gustaría resaltar nuevamente el versículo 34. El Señor dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. ¿De qué manera? ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto tengo que amar? Es como cuando le preguntaron, ¿cuánto tengo que perdonar? ¿Hasta tanto? No. 70 veces 7. Mucho más tenés que perdonar. Bueno, acá, ¿cuánto tengo que amar? Como yo los he amado. Pero, Señor, ¿cómo me va a pedir eso? El Señor sabe que me va a costar mucho poder hacer eso. Probablemente nunca lo consiga, pero que pongamos nuestro corazón, nuestro deseo y buscando la ayuda del Señor para que ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones desde el día que hemos creído, podamos manifestarlo en primer lugar hacia los demás hermanos, porque ese es el mandamiento que Él nos ha dado. Que el Señor nos bendiga para que sea así.